Buenas tardes. Suena bien. A todos los que no he podido saludar, buenas tardes, sean bienvenidos, bendecidos. Y si alguien ha venido por primera vez, doblemente. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gracias por esta oración por Argentina. Después les cuento por qué digo gracias. El Señor es bueno en gran manera. Amén. Dios ha ido poniendo una carga en mi corazón sobre este tema que les voy a compartir. Y quisiera que se ubicaran un poquito en contexto para entender quizás un poco mejor. De alguna manera todos vemos con nuestros ojos y escuchamos con nuestros oídos lo que sucede día a día, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Cómo se van sucediendo acontecimientos de manera rápida y acelerada. Y también en Argentina, y en medio de todo ese contexto mundial, también está la Iglesia. Desde siempre, el enemigo de nuestra alma, desde el Edén hasta ahora, hasta hoy, y lo seguirá haciendo, siempre ha tratado de desviar y desdibujar, podríamos decir, pervertir, ningunear, menoscabar los roles que Dios dio desde el inicio para los varones y para las mujeres. Características muy específicas dadas, las cuales, si se cumplen, las cosas transcurren de una determinada manera, y si no se cumplen, transcurren de otra manera. En esta tarde yo quiero compartir particularmente con los varones algunas virtudes que, como nos decía hace unos días Lucas, cuando él decía quiero o necesito orar, de la misma manera quiero compartir algunas virtudes particularmente con los varones que necesitan manifestarse dentro de este contexto en donde la figura masculina y femenina están totalmente desdibujada y confundida. Quizás, siendo mujer, pienses que tal vez hoy no te toque nada. Quiero decirte que sí, porque parte de lo que en nosotros necesita manifestarse también te toca, querida hermana. Y si alguna o todas las cosas no te tocan, por lo menos vas a entender un poquito mejor qué es lo que espera Dios de los varones. Y si estás casada, podrás orar mejor por esto. Y si no estás casada o estás sola por algún motivo, podrás orar por los varones en general. Lo que quiero compartir son 7, no es que sean todas estas, pero 7 virtudes que sí o sí necesitan manifestarse en nuestras vidas, específicamente en los varones. La palabra virtud viene del latín virtus y es una capacidad o habilidad o actitud que tiene una persona y que produce en el ambiente en donde él está determinados efectos. Por ejemplo, si la persona es apacible, seguramente donde se mueva habrá paz. Si la persona es pleitera, seguramente que donde se mueva habrá pleitos. Esto es por lo que cada uno tiene y transmite. Allí en donde está, en la casa,
en la escuela, en el trabajo, en cualquier lugar de la vida. Hay una primera virtud que la vamos a encontrar en Lucas 9:23. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Ustedes van a leer ahí la cita. Y yo se las voy a leer en la Biblia, en lenguaje actual. Lucas 23 dice, después, en tu Biblia, versión Reina Valera, va a ser un poquito diferente, pero es el mismo versículo. Y todos los versículos que voy a ir leyendo van a estar en la Biblia esta que es de traducción en lenguaje actual. Dice así, Lucas 23. Después Jesús les dijo a todos los que estaban allí, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera, tiene que estar siempre dispuesto a morir y a hacer lo que yo mando. Esto es lo que le decía Jesús a los 12. Esta primera virtud a veces tiene que ver con este versículo y uno lo lee, a decir verdad, y a veces lo lee tan a la ligera, de manera tan superficial, que es como que, bueno, sí, ya sabemos que hay que tomar la cruz, pero no alcanzamos por ahí a comprender con profundidad esto. La cruz romana con la que los romanos crucificaban se estima que pesaba unos 130 kilos. Y si bien Jesús no cargó la cruz completa, sino el travesaño era la parte más pesada y estaba alrededor de los 100 kilos. Jesús cargó sobre su cuerpo maltratado esta cruz, este travesaño, este madero, sobre su cuerpo que estaba todo lastimado y con carne viva por el tema de todos los latigazos que había recibido hasta ese momento. Y cargó esa cruz alrededor de 600 metros por la vía dolorosa hasta el Monte Calvario. Podemos decir entonces que una primera virtud que tiene que haber en nosotros, y es lo que Jesús quiere, es lo que Dios pensó desde la eternidad, para que los varones que formamos parte de la iglesia y también las mujeres podamos alzar nuestra voz en este tiempo que nos toca vivir, en este caos, en esta confusión de roles, en esta confusión generalizada que hay, en donde algunos se perciben una cosa, cuando en definitiva sos varón o sos mujer. Esta primera virtud la vamos a llamar amor duro. Un hombre con esta clase de amor duro es un hombre que no se va a defender cuando es ofendido. Al contrario, el hombre que practica el amor duro es alguien que se va a sacrificar a sí mismo por el bien de los demás. Jesús no solamente cargó un madero, sino que en ese momento también estaba llevando todo el peso del pecado de toda la humanidad cometido en todos los tiempos, hasta hoy. Y lo que vendrá aún. Este tipo de amor que Él manifestó en la cruz, este amor duro, es mucho más difícil y más importante que lograr una resistencia física para llevar un pedazo de madera. Es mucho más alto esto. Este amor distingue claramente a un hombre de un niño, un adolescente o un joven inicial. Hay una diferencia entre un hombre, como diríamos, hecho y derecho a la medida de Cristo, y cuando todavía no lo es. El hombre que practica el amor duro no es alguien que es hábil para intercambiar trompadas con otro. No es eso. Es alguien que está dispuesto a ser clavado en una cruz por alguien a quien ama. Así que, claramente, creo que me vas entendiendo que esta clase de amor nos conviene. Amén. Este amor duro tiene algunas características. En primer lugar, es un amor sacrificial. Es un amor que está dispuesto a ser clavado en una cruz por el pecado de los otros.
no por los propios. Esta clase de amor también es incondicional, porque no depende de que el otro lo merezca. Y este amor también es un amor de pacto. Este amor tiene que ser practicado para bien o para mal, en la riqueza o en la pobreza, en la salud o en la enfermedad. Cosas que palabras más, palabras menos, todos aquellos que estamos casados, alguna vez en aquel momento del casamiento dijimos. Para los que están casados, quiero decirte que amar a tu esposa es relativamente muy fácil. Es bastante fácil. Pero solo en el tiempo en que las cosas van bien. Cuando las cosas se ponen difíciles y surgen algunas complicaciones, ya no es tan fácil amar a tu esposa, porque todos venimos desde la cuna con una clase de amor que es reactivo. El amor reactivo reacciona cuando las cosas suceden y reacciona buscando el beneficio propio y no el beneficio ajeno. Pero la clase de amor duro que Jesús profesó y que espera que en nosotros se manifieste es un amor proactivo. El amor proactivo es aquel amor en donde está atento y puede anticipar las dificultades y las circunstancias difíciles que pueden estar avecinándose, toma la iniciativa y comienza a trabajar para buscar satisfacer la necesidad ajena, en este caso de la esposa. Pero si pensamos en términos de iglesia y de humanidad, es hacia el otro. Este amor proactivo, así de manera rápida, quiero decirte que significa llevar la cruz. Hermanos varones, para esto hemos nacido y a esto el Señor te está llamando. Así que cuídate y toma tu cruz. Hay una segunda virtud que quiero que busquen y está en Juan 4:24. Me sugirieron cuando me pidieron dar la palabra de que no fuera muy largo. Y yo dije, amén. Amén, dije. Así que hermanos, les prometo que antes de las 10:30 voy a terminar. No se preocupen. Aleluya. Juan 4:24, ahí podemos encontrar la segunda virtud. Dice así en la traducción actual: Dios es espíritu y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios, el Padre, lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y ese tiempo ha llegado. Amén. A veces cuando consideramos a las actividades intelectuales, pensamos que es algo que es muy diferente y separado de lo que son las actividades espirituales. Pero prácticamente son casi la misma cosa. En algunos aspectos, la manera en que tú vas a adorar va a depender de lo que conoces de Él. Bien dice su palabra que aquel a quien más se le perdonó, más ama. Amén. No es una cuestión de conocimiento mental e intelectual. No es eso. Esta segunda virtud la vamos a denominar el asombro infantil. No se trata de que siendo hombre vivas de manera aniñada, de manera infantil. No se trata tampoco de acumular todo tipo de conocimientos en gran cantidad en tu mente. Para darte un dato, lo que podemos leer en un ejemplar de Clarín o de La Nación del día domingo, la cantidad de información que hay en esas hojas de diario, y que lo leemos quizás en un rato, es toda la información que alguien de la Edad Media podía llegar a leer, conocer o escuchar durante
toda su vida. Así que hoy hay una vorágine de información. Lo que necesitamos es hacer más con lo que sabemos hacer. Necesitamos seguir aprendiendo. Se hicieron algunas estadísticas en Estados Unidos, el Centro de Investigaciones Pew, si ustedes lo buscan con W al final, es un centro muy reconocido, y allí determinaron que de cada 100 adultos, la mitad lee menos de 5 libros por año. Y los varones leían aproximadamente un 15% menos que las mujeres. Yo no sé cuál es tu promedio, conozco el mío en un año. Pero esa misma estadística también decía que en promedio los varones consumían 20 horas del canal deportivo ESPN por semana. Esto va haciendo una forma de ser. En ecología, en toda esta cuestión climática y medio ambiente, hay una ley muy importante que dice que A es mayor o igual a C. A y C. En donde A es la capacidad de aprendizaje y C es la velocidad de cambio alrededor de uno. Esta ley se aplica para la flora y para la fauna. Y dice que cuando la capacidad de aprender es menor a la velocidad de cambio para una planta o para un animal, el animal o la planta no sobreviven. Yo quisiera decirte que en lo espiritual pasa igual. Hay tanta información, suceden tantas cosas día a día en este tiempo que nos toca vivir, que ya la quema de la catedral en Francia pasó al olvido. Y ciertamente, todo sucede tan rápidamente que no lo podemos absorber, no lo podemos procesar. Por eso hay cantidades industriales de consumo de fármacos, porque aquel que no logra captar y procesar todos los cambios que se suceden, termina abrumado, termina caído, termina en la ansiedad por lo que vendrá a pasar mañana, o cae en depresión por lo que ya pasó ayer, y hoy vive mal, y mañana vive igual. Esta ley dice que quien no logra aprender más rápido que el cambio que se produce a su alrededor, no puede sobrevivir. Esto significa que esta situación, hermanos, a nosotros a nivel espiritual nos obliga a estudiar cada vez más la palabra de Dios, aprenderla cada vez más rápido y mejor y a mayor velocidad. Uy, pero yo no puedo. Sí podés. Sí podés. A Dios no se le escapó esto. Sí podés, porque Dios te va a permitir sobrevivir. El vocablo o la palabra discípulo viene del griego matetes en realidad, matetes. Esta palabra tiene esta definición. El matetes en griego es un esfuerzo mental necesario para pensar algo. Pensemos en Jesús. Jesús, cuando le hablaba a los 12 y le hablaba por parábolas, les tenía que enseñar de algo que ellos no veían, pero algo que existía en realidad. Así que básicamente los ponía a pensar. Amén. La fe no es inconsciente. La fe no se desarrolla sin que vos y yo hagamos nada. La fe es consciente y la fe hay que desarrollarla. Entonces, esta segunda virtud del asombro infantil la hemos visto todos nosotros en los niños. Cuando tú le muestras a un niño algo que él no conoce, pero que a vos te gusta y te hace bien y sabes que a él también le va a hacer bien, y se lo mostras, él se asombra. Y como te ve, inmediatamente quiere saber de eso, quiere aprender de eso. Así que la segunda virtud que todo aquel que dice ser hijo de Dios, cristiano,
discípulo, creyente, es no perder nunca la capacidad, la actitud y la disposición a aprender. Hay una tercera virtud que tiene que manifestarse en nosotros los varones. Y la vamos a encontrar en 1 Corintios 10:23. Voy rápido para terminar antes de las 10:30, no se preocupe. 1 Corintios 10:23. Allí dice así en la traducción en lenguaje actual: algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Ni todo lo que uno quiere fortalece la vida cristiana. Este versículo define de alguna manera a una tercera virtud o característica y hace la distinción entre lo permitido y lo beneficioso, entre lo bueno y la grandeza. Cuando uno escucha hablar de la grandeza, enseguida piensa, bueno, acá hay una cuestión de orgullo, de ego, de grandeza, pero no es esa grandeza. Esta tercera virtud la podemos denominar la fuerza de la voluntad y es una virtud más que debe manifestarse en la hombría. Hablamos de amor duro y de asombro. La tercera característica o virtud es la fuerza de voluntad. Esta fuerza de voluntad no se refiere a hacer mi voluntad. Esta fuerza de voluntad es la que Jesús manifiesta en Lucas 22:42. En la madrugada del día que fue crucificado, Él está orando y dice, Padre, si es posible, pase esta copa de mí, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Esta fuerza de voluntad tiene que ver con una decisión santa de rendirse por completo a Él. Todos a través de la vida vamos aprendiendo lo que podríamos llamar convicciones. Las convicciones son enseñanzas que vamos aprendiendo cada día mientras vivimos, que tienen que ver con las experiencias que vamos pasando. Son cosas que no necesariamente están escritas en la Biblia, pero son verdades que uno incorpora. Esto serían las convicciones. Pero la palabra de Dios son los mandamientos. Esta fuerza de voluntad uno la tiene que ejercitar en este momento, cuando yo por convicción sé algo, pero Dios en su palabra me dice algo diferente. Ahí yo tengo que hacer realmente un esfuerzo para no ceder a lo que yo sé que es así, frente a lo que Dios establece. Hermanos, todos queremos el éxito, sin ninguna duda, pero no hay éxito sin sacrificio. El éxito espiritual no lo vas a encontrar un domingo como una oferta especial. El éxito espiritual tiene un precio y tienes que disciplinarte de tal manera para hacer lo correcto cada día, cada semana y cada año durante toda tu vida, para que al final puedas ver que la recompensa va a ser mucho más que el precio que vas a pagar. Este precio no es barato, por eso requiere un esfuerzo de parte tuya para hacer siempre lo correcto. Pero puedes hacer uso de otra opción. La otra opción es seguir siempre ocupado con las actividades rutinarias de cada día, seguir en el ámbito del todo bien, de la comodidad y del todo controlado. Son cosas que no necesariamente van a ser pecado o cosas malas o incorrectas. Pero si tú quieres lo mejor de Dios y Dios quiere dártelo, vas a tener que dejar algunas cosas. Si nosotros comparamos a un hombre común con el general San Martín, y los dos estuvieran ahora acá, ¿quién te parece que se llevaría todas las miradas?
un común, yo y San Martín. ¿Quién se llevaría todas las miradas? ¿Qué te parece? San Martín, claro, sí es fácil. El general que tomó la decisión y cruzó la cordillera. Sin duda se roba todas las miradas y van a pedirle todos un autógrafo. Pero si ponemos a Dios, le dice repetidamente: mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas, ni desmayes, porque yo estaré contigo. Mira que te mando, le vuelve a decir, que te esfuerces y que seas muy valiente. ¿Qué piensas que te está diciendo Dios a vos y a mí hoy? Viviendo en el tiempo que nos toca vivir. ¿Quién te parece que se va a levantar en toda la faz de la tierra para decir que el matrimonio igualitario está mal, para decir que solo hay varón y mujer? ¿Quién te parece que se va a levantar para decir que la ideología de género es diabólica? ¿Quién te parece que se va a levantar para ir a las escuelas a decir que la educación sexual integral es necesaria, pero no tal como la quieren implementar? ¿Quién se va a levantar para decir, como Juan el Bautista, vos, Herodes, estás con la que no es tu mujer? La iglesia solamente. Pero esta iglesia apasionada, agresiva, que practica el amor duro, que tiene fuerza de voluntad de lo alto, y todas estas características que he mencionado. Pero todas estas características o virtudes también las podemos encontrar en gente que no es creyente. Revisemos los libros de historia, o busquemos por Google, o miremos por la televisión. Vamos a encontrar gente con alguna o con muchas de estas características. Por lo tanto, todas estas virtudes en el pueblo de Dios no sirven sin la última, que vendría a ser como la caja del zapato. Cuando uno compra zapatos, no te dan el zapato en la mano, te lo dan en una caja. Esta última virtud se llama el valor moral. Esto en sí mismo no es una virtud, el valor moral, sino que es la forma en que cada una de las virtudes anteriores se manifiesta en el momento de la prueba. Cualquiera puede tener coraje, pero hay que tener coraje teñido de cristianismo. Cualquiera puede ser agresivo y apasionado, pero hay que estar apasionado y ser agresivo en lo espiritual. ¿De dónde viene este valor moral que engloba y le da forma a todas esas características para que el hombre sea lo que debe ser y la mujer va a estar encolumnada detrás de este varón y de este hombre con casi las mismas características, porque así lo estableció él? Este valor moral viene de una conciencia, la conciencia de cada uno de nosotros, que ha sido cautivada y es totalmente empapada por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. La conciencia, al igual que en las computadoras, es un sistema. En la computadora se llama el sistema operativo y es lo que hace que la compu funcione. Es un programa que hace que la computadora haga lo que nosotros le decimos que haga cuando tecleamos. El sistema operativo nuestro es nuestra conciencia. Pero en las computadoras, regular y constantemente, hay que hacer actualizaciones del sistema operativo. ¿Qué es lo que es esto? Son programas que se agregan al que ya está para corregirlo y mejorarlo.
En lo espiritual sucede de la misma manera. Si día tras día yo me empapo de la palabra de Él, doblo mis rodillas y lo busco, lo adoro, lo bendigo, lo busco y luego salgo, no a ganarme la vida, sino a hacer una vida. Entonces, yo voy a ser una persona que aprendió a oír la voz del Espíritu Santo y a responder a la voz del Espíritu Santo. Si yo me mantengo y tú te mantienes en esa actitud, te convertirás en un hombre conforme al corazón de Dios. Pero si tú violas constantemente tu conciencia con pecados, entonces el sistema operativo en algún momento va a dejar de funcionar. Y nada y ninguna de estas virtudes se va a manifestar. Un hombre con la conciencia llena de Dios, con la vida llena de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, es un agente de cambio allá donde esté. Aunque esté solo, perdido, en lo último de la tierra, va a ser un hombre conforme al corazón de Dios. No se va a dejar llevar por las modas, por las tendencias, ni por toda la estupidez que circula por las redes sociales. Va a ser un hombre que va a ver todo eso, va a escuchar todo eso, pero se va a mantener anclado a la palabra de Dios y se va a sostener con eso, cualquiera que sea la circunstancia que le toque atravesar. Amén. Yo tenía pensado orar también por Argentina. Gracias por Alejandro que dio esta instrucción, pero yo, si Dios te ha hablado, si tenés ahora un poquito más de luz respecto a lo que Dios pretende, lo que Dios espera y lo que nosotros necesitamos manifestar, yo te invito a que te pongas de pie, varón y mujer también. Y vamos a orar otra vez. Por supuesto, para que la justicia se dé. Pero vamos a ser específicos, vamos a orar para que la ideología de género no prospere. Vamos a orar para que la ley de aborto no se apruebe. Vamos a orar para que todos los que quieren sembrar el caos, porque vos ves cómo se mueve el dólar y cómo se mueve tu bolsillo. Muy bien, hay que orar por eso. Hay que orar para que los que vayan a venir en octubre, quien sea que venga, sea alguien que bendiga a Argentina. Y para que los que están hasta octubre, si siguen o si dejan de seguir, bendigan a nuestro país. No va a cambiar esto por ningún partido, por ningún político, por ningún hombre. Va a cambiar si el pueblo de Dios se para y de manera agresiva pelea en oración el destino de esta nación que tiene todo para ser grande y cada vez es más chica. Amén. Amén. Empieza a orar. Vamos a tomar unos minutos más. Clama como clamó Israel después de 400 años y Dios respondió. Ora a Él, búscalo. Decile que no llegas a fin de mes, pero querés vivir de otra manera, no pensando solamente en esto. Decile que querés una iglesia santa. Decile que querés una nación convertida.